Bien amigos, muy buenas noches, son 9 de la noche ya con 48 minutos, en este momento 9 con 49, estamos saliendo un poquito antes de las 10, hemos tratado de salir más temprano, pero siempre es un poco complicado con el trabajo que tenemos diario, pero vamos a tratar de salir 9:50 todos los días, 9:50, 10 minutos antes de las 10 para que tengan más tiempo, de repente algunas personas para descansar y poder seguir nuestra transmisión. Bien amigos, hoy estaremos con muchos temas, hay muchas informaciones, pero lo más importante es lo que se viene mañana. Mañana se ha programado este vuelo de emergencia, el primero, donde se reanuda por lo menos para este tipo de vuelos en el aeropuerto de Huancabamba, Andahuaylas. Ha sido programado para las 9 de la mañana, donde estarán llegando, parece, algunos ministros, y hay mucha duda de que venga la presidenta. Creo que no va a venir porque hay temas políticos muy complicados en la capital y debe estar enviando al ministro de Transportes y Comunicaciones. Parece que también viene el ministro de Defensa y también el ministro del Interior. Más o menos es lo que se especula. Exactamente por seguridad no se sabe quiénes vienen, pero ya ha llegado una comitiva de Corpa, como una comitiva de avanzada, para organizar. Y también recordemos que el día viernes dimos a conocer el oficio que envió Corpac Sur, con sede en Arequipa, para que el municipio provincial pueda apoyar con algunos equipos, sonido, carpa, etcétera, sillas, para que la ceremonia se pueda realizar en el mismo lugar de los hechos. Estaremos presentes mañana, vamos a estar en el aeropuerto, estaremos atentos para ver qué ofrece o cuál es ya del plan, del programa o el cronograma para hacer ya que el aeropuerto sea habilitado para vuelos comerciales, en qué etapa va. También estaremos comentando, porque yo conversé con una persona que trabaja, conoce el tema del aeropuerto, quien nos dio primero nos dio un diagnóstico en qué situación está y algunas noticias positivas, también algunas complicaciones que se pueden dar, pero todo dependerá de las autoridades y también, de todas maneras, de las dos comunidades que están en esa zona, como es Huinchos y Huancabamba, que posiblemente también mañana estén invitados para que estén presentes en ese momento, y va a ser un día muy importante para el futuro de la reapertura del aeropuerto de Huancabamba. Hay muchas personas también que se están organizando. Creo que es el momento para poder protestar, presionar de que se cumpla una necesidad, un medio de comunicación tan importante que es el aeropuerto para la región Apurímac, no solo para la provincia de Andahuaylas, sino para toda la región. Recordemos que Apurímac, como alguien lo dijo hace mucho tiempo, es la reserva minera del país. Hay muchísimas minas que están por explotar, si eso va de todas maneras a generar movimiento, y muchos empresarios, muchas empresas que son extranjeras en su mayoría van a tener una facilidad de poder viajar desde Lima hasta Andahuaylas vía aérea, y eso va a ser también de que se dinamice toda la economía. Bien, vamos a recibir también ya el saludo de André Vargas Altamirano para los primeros comentarios del día de hoy, que hemos salido casi a las 9:50. Buenas noches, André Vargas. Buenas noches, felicidades, buenas noches a los más de 70 conectados que nos siguen tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Facebook. Aprovecho de leer los comentarios. Yone17 nos dice: primer comentario, saludos desde Madrid. Alberto Montaño, un saludo para nuestro amigo desde Madrid, para nuestro amigo Yone. Alberto Montaño nos dice: ojalá las comunidades de Huinchos y Huancabamba cedan el terreno a Corpac para la ampliación. Solo así habrán vuelos comerciales. De lo contrario, si no se ponen de acuerdo, pasarán 1000 años y seguirá igual. Habrá que construir un nuevo aeropuerto en otro lugar, nos dice. Juan José Damiano Olarte: buenas noches, profesor, estamos atentos, buen programa, excelente, saludos. Bien, continuamos con otros temas, ya vamos rápidamente con temas internacionales, solo para mencionar que el Campeonato Mundial Sub-17 terminó el sábado, donde Alemania en penales le ganó a Francia, empataron 2-2 en los 90 minutos más los 30 de suplemento, y en penales Alemania le ganó 4-3, campeón mundial de la categoría Sub-17 Alemania. Mientras que en el caso de la selección, atención, hoy día clave para ver qué va a ser de Reynoso, cuál va a ser el desenlace de esta rescisión de contrato. Extraoficialmente se conoce que Reynoso está insistiendo juntamente con su abogado y su representante de que le paguen más de $2,5 millones, que es una cantidad bastante alta. Estamos hablando de muchísimos millones, casi, si calculamos, más o menos 9 millones de soles. Es una cantidad astronómica. No entendemos cómo el presidente de la Federación, Agustín Lozano, pudo poner esa cláusula cuando debía poner, si que los resultados no se daban, simplemente se rescindía y se le pagaba hasta el momento que trabajó, y de repente una compensación económica, pero razonable. Y parece que la Federación tampoco
está de acuerdo con pagarle todo. Ellos quieren pagarle una cantidad importante, pero no 2,5 millones. Y esto estaría yendo al fuero judicial y eso va a demorar. Incluso podría llegar hasta el TAS. Y eso va a ser muchísimo tiempo. Mientras, el candidato que entró con mucha fuerza en estos días, Jorge Fossati, estaría atento porque él ha declarado en una entrevista allá en Uruguay porque está de vacaciones, después de lograr el título como universitario, y dijo que mientras que hay un entrenador no puede hablar nada. Pero se conoce que Oblitas está en Uruguay, eso es lo que se dice, y que ya estaría esperando que termine ya la situación de Reynoso, que se haga la rescisión del contrato para recién conversar. Pero él tiene, por lo menos hay una apertura para poder escuchar, conversar, y si llega a un acuerdo, estaría dirigiendo a la selección y también estaría conversando con la dirigencia de Universitario donde tiene contrato. Y también dijo de que los contratos se pueden resolver. Siempre hay una salida, siempre hay una forma de que ambos estén de acuerdo y eso se verá posiblemente en esta semana. Esta semana es clave para el tema de la selección. En cuanto a la Liga 1, también solo para ir avanzando, hay muchísimos movimientos, siguen los equipos contratando jugadores y algunos ya están empezando la pretemporada. Melgar comenzó hoy. Melgar de Arequipa sin entrenador, está ya trabajando allá en Arequipa con el entrenador que es el asistente Marco Valencia, quien está asumiendo esa responsabilidad, mientras que los dirigentes contraten al director técnico titular para Melgar de Arequipa. También tenemos novedades de Cristal, como es el tema de que Yosimar Yotun seguirá en Cristal. Ya quedó descartado la posibilidad de que se acabó la novela, ¿no? La novela y se aclaró. Vamos con más novedades, Andrés. Sí, a ver, la gente ya empieza a ponerse más activa. Somos más de 100 conectados, como siempre digo, en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook. Siempre nos ayuda mucho que puedan compartir, que le den un like a esta transmisión. Me gusta. Y así podamos llegar a más gente. Toribio Oremoso nos dice, muy buena transmisión, saludos desde Ranracancha. Ever Castro nos dice, hay una luz al final del túnel, saludos, Frecuencia Deportiva. David Chirja, profe, buenas noches. Dejaron de realizar los chancas, es desesperante, tenemos que contratar buenos jugadores porque será en vano llegar a la primera. Sí, imagino que había una sequía de publicación, ¿no? Porque parecía que iban a publicar nuevos jales de forma diaria, pero todo el fin de semana Chancas ha dejado de informar de nuevos jales. Amador Yauris nos dice, saludos desde Andahuaylas, doctor. Los Chancas 6C, ¿cómo es de los jales? Nos dice. Julio Palomino Gómez, ¿qué novedades de Chancas 6C? Saludos desde Uripa. Saludos para toda la gente de Uripa también. Melquiades Jopa nos dice, mejor que se construya el aeropuerto de Chuquibamba, a una distancia de 50 kilómetros aproximadamente, mejor que Huancabamba, nos dice. Claro, está camino a Pampachiri, un desvío a la derecha hacia Pomacocha, hacia Guayana, Tomaiguaraca, que también es una parte plana, solo que es un poquito más lejos. Si es que se pone complicado este tema, aunque sería un gasto, una inversión. Sería ilógico, no sería algo utópico, irracional, ¿no? Claro, invertir en un nuevo aeropuerto cuando tenemos uno casi a un 60-70% en el que solamente se necesitan hacer algunas mejoras. Rich Huayta nos dice, Fossati trabaja con un 5-3-2 con dos laterales bien lanzados, la propuesta es interesante, dice. David Chirja, saludos para mi garrita Huachi Rojas, siempre atento también el programa, saludos profe, nos dice. Julio Béjar, que también siempre nos escribe, nos dice, buenas noches Milciades, buenas noches André, estoy informado que las comunidades están dispuestas a ceder el terreno. Existiendo esta posibilidad, ¿quién debe tomar la batuta para iniciar las negociaciones? ¿El alcalde o el presidente regional? Bien, vamos con el día tema de los Chancas porque mucha gente está esperando. Como decía André, el equipo de los Chancas la semana pasada casi diario estuvo anunciando a los nuevos contratados fuera de los 10 que quedaron de la temporada actual de este año. Recordemos que primero anunciaron a José Miguel Manzaneda, luego a Daniel Andrés Ferreira, a José Félix Luján Efio y el último fue Iván Diego Santián Atochi. Pensábamos que entre sábado y domingo concluían las negociaciones, firmaban los contratos y hoy lunes tenían que publicar por lo menos 2 o 3 jugadores más, porque solo hay 14. Y de acuerdo a las informaciones que viene trascendiendo a nivel nacional, serían 25 los jugadores que serían inscritos para participar en el torneo de apertura del próximo año que comenzará, sigue la fecha inamovible, 26 de enero. Ojo que ya falta poco. Y hoy no hubo ninguna publicación. No sabemos si para mañana o en el transcurso de la semana podrá haber más nombres. Se especula muchos nombres. Se hablaba de Ugarriza que podría venir,
de Andy Polar, aunque Andy Polar parece que va a irse a la DT. Hay muchos nombres que se está tocando, incluso con algunos de Alianza que han sido, digamos, separados o ya no han firmado su renovación, pero nada concreto. Nosotros nos Lo que guiamos. sí me sé es, no ha habido este fin de semana nada de información de Chancas, pero ha habido mucho movimiento en los mercados. Y aprovecho para hacer un repaso Vamos con los jales. Brian Urrutia renovó con Carlos Amanucci hasta la temporada 2025. El Zar Rodas seguirá siendo jugador de Grau de Piura. De Nilson Vargas seguirá siendo jugador de Unión Comercio también durante toda la temporada 24. Ítalo Regalado, que la temporada pasada jugó en Cantolao, ahora es el nuevo jale de Unión Comercio. Irben Ávila ha renovado con Cristal. Martín Tábara ha renovado con Cristal. Yosimar Yotun ha renovado con Cristal. Gianfranco Chávez ha renovado con Cristal. Leandro Sosa renovó con Cristal. Hay 6 jugadores, 6 renovaciones que ha anunciado Cristal hoy día. Y también ha anunciado el jale del jugador Kembol Guadalupe, nuevo jugador de Sporting Cristal. De 19 años que estuvo en Estados Unidos. ¿Es peruano también? Sí, peruano que estuvo allá como formándose, parece que tenía familia. Back central de 19 años y de buena talla. Correcto. Jeremy Rostain seguirá siendo jugador de Grau. El jugador Jefferson Portales, el defensa, el central alto, va a ser nuevo jugador de Cienciano en la temporada 2024. Está en préstamo. Sí, parece que está en préstamo, pero esta temporada jugará en Cienciano. Correcto. José Daniel El Tunche Rivera seguirá siendo jugador de Universitario este 2024. El jugador Marlon de Jesús seguirá siendo jugador de Unión Comercio. Miguel Auca ha renovado con Cusco FC. El defensa William Riveros ha renovado con Universitario. Y por último, Richard Bazán, jugador de Comerciantes Unidos, ha renovado también por una temporada más. Tenemos algunas otras novedades en ADT. También ha sido contratado Edson Aubert, ex jugador de Binacional. Y también Eder Hermosa, el arquero que sugeríamos para los Chancas, que era el suplente de Ferreira, atajará en ADT. Y en el caso de Universitario también hay que indicar de que Raúl Ruiz Díaz, que había posibilidades de que vuelva para el centenario de Universitario, ha quedado descartado. Seguirá en su equipo. En el Seattle Sounders seguirá Raúl Ruiz Díaz y ya Universitario tendrá que ver otras posibilidades. También se hablaba de Trauco, que podría regresar, pero nada oficial. Lo concreto para hoy en Universitario es la renovación, como ya indicaste, de Rivera y de William Riveros. En lo que es Alianza, atención, Alianza ha postergado su pretemporada que iba a comenzar el 6, el día, digamos, miércoles. Pero por el tema de que todavía no han terminado las contrataciones, no saben qué hacer con algunos jugadores que terminan su contrato este fin de mes y han postergado el inicio de la pretemporada para el día 11. El 11 de este mes, el próximo lunes, Alianza estará comenzando su pretemporada. Y también se habla de que Pablo Sabac parece que se queda. Hay muchas probabilidades de que, como lo conoce el entrenador Alejandro Restrepo, lo conoce allá de Colombia porque es jugador colombiano, podría ser el que se quede en Alianza porque los otros jugadores que se ha estado voceando están con contrato vigente y su rescisión sería muy alta, mucha inversión y nada aseguraría que estos nuevos jales serían mejores a Sabac. Hay que recordar que Sabac hizo un torneo muy bueno, Apertura y Copa Libertadores, pero en el Clausura tuvo una lesión que lo sacó por muchísimas fechas y ya llegó en los últimos partidos, pero no estaba en forma, no estaba en continuidad, había perdido fútbol y podría ser que siga. Eso todavía no se sabe. También el caso de Jairo Concha parece que no va a ser renovado. Son especulaciones que se van dando que en las próximas horas o de repente mañana ya se pueda oficializar. Y también Alianza presentó hoy su nuevo diseño de su camiseta 2024, donde ya muchos hinchas de Alianza ya lo están comprando porque ya está a la venta en las principales tiendas del auspiciador, en este caso que viste Alianza Lima. ¿Algunos otros comentarios más, André, para ir ya con todo al tema del aeropuerto? Sí, a ver, ya somos más de 136 conectados en Facebook, incluyendo YouTube, somos casi 150 conectados. Muchas gracias a todos. Fritz Guaita me dice, André, tu audio está muy saturado. Creo que ya lo corregí, me confirmas si se sigue oyendo saturado. Efraín Rojas Quispe nos dice, ¿a qué hora comenzó la transmisión? Hoy día arrancamos a las 9:50. Vamos a tratar de todos los días arrancar esos 10 minutos antes, porque mucha gente nos ha dicho que 10 de la noche es un poco tarde para ellos, ¿no? A ver, voy a seguir leyendo los comentarios. Hermógenes Serrano nos dice, buenas noches, señor Milciades. ¿Alguna novedad de López?
López todavía no da signos. Vamos a intentar comunicarnos de repente para mañana a través del WhatsApp, porque la semana pasada nos dijo que estaba en negociaciones. Cuando un jugador ya pasa mucho tiempo y no firma contrato, no avanza en las negociaciones, quiere decir que se está enfriando, y eso hace de que tendrá que reducir sus expectativas económicas y de repente volver a conversar. Si la dirigencia de los Chancas todavía tiene esa posibilidad de conversar y convencer a López, sería un aporte importante. López ha sido uno de los mejores jugadores más regulares, decisivos en la campaña. Casi nunca se lesionó, jugó casi todos los partidos y fue muy importante en los goles, en los penales y en las asistencias, sobre todo en la recta final. Ahora sí vamos a lo que es el aeropuerto. Mañana está llegando una delegación desde Lima, porque le han llamado como comitiva presidencial. No sabe por temas de seguridad quiénes vienen, pero mínimo va a haber un ministro que estará en el momento que llegará el avión. Todos los trabajadores de Corpac, que nos indican que eran cerca de 14, incluidos los de seguridad, después de que se cerró el aeropuerto tuvieron que irse a otros aeropuertos del país, sobre todo en el sur. Han sido reubicados temporalmente porque no podían cobrar, digamos, su sueldo sin hacer nada. Pero han sido ya reubicados, han regresado todos a su puesto de trabajo. Y precisamente cuando nosotros fuimos estos días al aeropuerto, y algunos estaban limpiando, estaban tratando de ordenar las cosas. Y también tenemos información confirmada, muchos equipos del aeropuerto que todavía servían, fueron llevados a otros aeropuertos y están devolviendo. Además, algunos equipos no han sido dañados en su totalidad, han sido parcialmente dañados, y también nos indican que unos aparatos importantes por suerte no han sido afectados. Y eso significa aproximadamente, más o menos entre el 50 y 60% se ha dañado. Eso también es un cálculo aproximado. La información correcta lo tiene Corpac, porque ellos han hecho un levantamiento, un inventario, cómo están las cosas. Precisamente nosotros fuimos, creo que fue entre el jueves o viernes, no me acuerdo exactamente, el jueves creo que fue, donde llegamos un poco tarde. Ya las dos personas que vinieron desde Lima ya habían hecho su informe. Y mañana, como estamos indicando, va a haber una ceremonia de inauguración, una reapertura, pero solo vuelos de emergencia, vuelos cívicos que deben ser aviones de la FAP. Estos aviones están diseñados para momentos de crisis, momentos de guerra, y no necesitan mucho equipamiento para poder aterrizar. Es muy diferente a un avión comercial que tiene todas las exigencias, no solo acá, sino en todo el mundo, porque son muchas vidas humanas que viajan en un avión. Siempre tiene que estar la seguridad como primer objetivo, una prioridad uno, la seguridad en todo sentido. Así que mañana estaremos presentes en el aeropuerto de Huancabamba. Mucha gente también ya se está organizando, los mismos miembros de las comunidades cercanas como Huancabamba, Huinchos, Patajocha, estarán presentes. Posiblemente va a haber algunos anuncios que el Estado, si no viene la presidenta, debe estar encargando a los ministros que estarán presentes para poder de repente en ese momento dialogar o llegar a un acuerdo, de repente ofrecer obras que serían importantes, las más urgentes que necesita las comunidades de Huinchos y Huancabamba. Ya en la entrevista que tuvimos la semana pasada, el gerente subregional, Parmi Oaxacacha, que indicaba que había proyectos importantes como la construcción de instituciones educativas, también el proyecto Subitujocha, que es proyecto de irrigación, y otros, incluso se hablaba parece que van a tener una plaza, un parque, todos esos detalles, y mañana estaremos atentos. Lo que sí queremos conocer directamente de las palabras de la comitiva que estará en el aeropuerto, también debe estar el presidente regional, debe estar el alcalde provincial, los alcaldes distritales, el alcalde de José María Arguedas, donde deben dar un informe un poco más real, ya a estas alturas del año, ya 5 de septiembre, qué avanzó y el cronograma, si se podría adelantar, si se podría acortar los plazos para que el equipo de los Chancas pueda jugar sus partidos en el Estadio de los Chancas de Andahuaylas y no en Juliaca y en Puno, cuanto antes. Va a ser difícil que sean las primeras fechas, objetivamente y optimistamente, posiblemente podrían ser, muchos dicen, entre julio y agosto, pero eso se podría recortar. También eso nos comentaba un trabajador de Corpac, que en cuanto a la adquisición de los equipos, si va a adquirir el seguro, eso va a demorar muchísimo. Ellos tratan de reducir costos, tratan de no gastar, porque es el negocio de las aseguradoras, invertir poco y recibir más. Y si lo compra por intermedio de Corpac, conoce los temas de esta naturaleza de estos equipos, podría agilizarse, podría llegar más antes,
y no todo ha sido perdido, no ha sido el 100% del equipamiento. Se calcula entre el 50 y 60%, eso significa que 40% está operativo. Se podría hacer algunas mejoras y podría empezar a operar de repente con más anticipación. Pero de todas maneras, también como ya hemos comentado, el tema de la propiedad del terreno, ese es un poco que está entrampando para que el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Corpa, puede invertir. Y otro tema que también no se ha tocado es de que el aeropuerto hace 12 años ha sido concesionado a una empresa argentina, capitales chilenos y también hay capitales peruanos, con todos los aeropuertos del sur. Además, todos los aeropuertos están concesionados a nivel nacional. Hay empresas que tienen por 30 años, pero estas empresas tienen que hacer reinversiones para mejorar, como se está haciendo en el aeropuerto Jorge Chávez. Y esta concesionaria que tiene el derecho de usar el aeropuerto para los fines comerciales y el manejo respectivo, no ha hecho durante los 12 años. Y ellos estarían esperando que el Estado, a través del Ministerio de Transportes, a través de Corpac o de repente el gobierno regional, que dejen operativo el aeropuerto, que lo dejen funcionando, y eso va a ser complicado. Y la otra salida, que también podía darse, es de que se pueda rescindir este contrato de concesión o anular por incumplimiento de haber o dejarlo operativo el aeropuerto. Si fuese así, sería un paso muy importante, de acuerdo a esta persona que nos comentó, indicando en ese caso el Ministerio de Transportes ya podría empezar a trabajar, incluso podría hacer la ampliación, porque además la propiedad que tiene en este caso el aeropuerto a nombre de Corpac del Estado ya se está usando hace muchísimos años, como 40, 50 años, desde la década del 60, y eso podría facilitar si es que estaría a cargo en su totalidad del Ministerio de Transportes y no de la empresa que tiene la concesión. Ese es un tema que seguramente mañana van a aclarar. Estaremos atentos también, como nosotros, como hombres de prensa, para hacer las preguntas del caso sobre este tema que es el que está entrampando. También sabemos que muchas personas, incluso algunas personas que hacen periodismo, están indicando de que ya está resuelto, que van a venir los aviones charter. Eso es utópico. Están vendiendo humo. Hay que ser realistas, hay que ser objetivos y hay que mantener siempre la serenidad, siempre estar como periodistas y no como hinchas. Eso creo que es un punto importante. Más comentarios con Andrés, 10 de la noche ya con 11 minutos. Sí, Milton Ceballos nos dice, pregunten por Alfajeme y Perlaza ex-AET. Dominique R.O. nos dice, buenas noches, señor Milciades, primicias, por favor. Sobre todo del aeropuerto, nos dice. Alberto Montaño, Amasifuen de Alianza puede llegar a los Chancas. Recordemos que ya tenemos dos laterales izquierdos, que son Iván Santillán y Axel Chávez, ¿no? Si llegara a Amasifuen, bueno, no es lo que estamos necesitando ahora, pero es una opción. Fritz Guaita nos dice, ahora el audio sí está excelente. David Chirja, gracias Fritz por avisarnos. David Chirja nos dice, profe, ¿qué se sabe del tema del aeropuerto? Mañana su apertura, sí, eso ya se estuvo comentando. Tony Arenas, ¿qué fue de Aarón Sánchez? Creo que está libre, nos dice. Jonathan Lago, ¿qué saben del aeropuerto? Estoy lejos de Apurímac y no estoy al tanto del tema. Fake Reader, mañana solo darán la apertura solo para vuelos cívicos y dice que va a llegar Dina Boluarte. Sí, esos son solo especulaciones, pero sí, mañana se habilitan los vuelos de emergencia, los vuelos cívicos en el aeropuerto de Andahuaylas. Jeffer Inca nos dice, la Federación Peruana de Fútbol dijo que los Chancas no pueden jugar en el estadio de Juliaca, ni tampoco en el de Puno, por la altura que se sabe de ese tema y la Federación está poniendo trabas. No, eso es totalmente falso. No hay ninguna información oficial en ese sentido. Jonathan ya se Lago, presentó. Sí, a ver, Jonathan Lago nos manda saludos también. Moisés Atado, tenemos que ir bastantes personas, dice, para hacernos sentir, tienen que sentir la presión de la hinchada andahuaylina. Jonathan Lago nos dice, ¿por qué Corpac no compra los terrenos? Dice, no es cuestión de conversar. Alberto Montaño nos dice, si por cuestiones, si se alinean los astros y las comunidades de Huinchos y Huancabamba se ponen de acuerdo y ceden a Corpac, ¿desde cuándo empieza la ampliación? Nos dice. Del cronograma que tenemos de los equipos de aeronavegación, es que el aeropuerto va a estar 100% operativo en términos de equipos de aeronavegación recién en agosto de 2024, pero hay una cápita, hay unas líneas chiquitas que dicen abajo, ¿no? Al final del cronograma, que dicen que si se llega a utilizar equipos que tiene Corpa en algunos almacenes o en otros aeropuertos, podría acortarse ese tiempo, ¿no? Entonces, asumiendo que se sanean los terrenos, el tiempo real, digamos, de apertura sería agosto 2024, pero con la esperanza de que pueda ser antes. Y antes de continuar y darte la palabra, Mercedes, quiero aprovechar para saludar a mis amigos Rubén y María Luz de M&R Inversiones Eléctricas, que la verdad siempre me ayudan un montón.
Si necesitan focos, tiras LED, cualquier tipo de adaptadores eléctricos, cualquier tipo de cables eléctricos, ya saben que pueden buscar a MIR Inversiones. Los encuentran en la avenida Perú 680 frente al Hotel La Mansión. Un saludo para Rubén y para María Luz. Continuando ya con nuestros auspiciadores, precisamente estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613, celular WhatsApp 983668864. La Mansión Casa Hotel también está muy pronto a terminar su nacimiento. Que invitamos a todas las personas que quieran ver. Ya vamos a anunciar para cuándo podrán observar, tomarse fotos. Está haciendo un esfuerzo acá con la familia para que quede bonito el nacimiento, ya que se viene la Navidad del 24 y 25 de este mes. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos e insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andablina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. Atención, también tenemos un aviso. Se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Repetimos, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395, cerca al hospital, cerca a los bancos, cerca al estadio, cerca a los colegios, cerca a la comisaría, a todo, prácticamente al centro de la ciudad. Mayores informes, llamar al 980 70 1330, repetimos el número, 980 70 1330, o visitar en la misma dirección, Avenida Perú 395. También no se olviden el agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Seguimos con el aeropuerto. También conversando con esta persona que conoce mucho al detalle, nos indicaba de que el asfalto que tiene el aeropuerto fue, digamos, reparado en el gobierno de Alejandro Toledo hace algunos años, porque ya estaba bastante dañado, y eso también se podría volver a mejorar, porque creo que hay unas especificaciones en la altura del asfalto. Y también nos indicaba en cuanto a la ampliación, no son 500 metros ni 800, sino 1000. Con 1000 metros ya estaríamos, digamos, para que puedan llegar aviones grandes. Me comentaba también el aeropuerto de Chincheros, se está haciendo una pista de 4 kilómetros y medio. 4 kilómetros y medio. Y porque es un aeropuerto internacional, el aeropuerto Huancabamba. De Chinchero de Cusco. Perdón, de Chinchero Cusco. Chinchero Cusco. De Chinchero Cusco, el nuevo que se está construyendo, que están avanzando muchísimo, podría terminarse el próximo año. Y el aeropuerto de Huancabamba tiene en este momento 2.500 metros. También se amplió unos cuantos metros, sobre todo hacia el sector de San Jerónimo. Y 1000 metros más serían 3.500 metros, que sería suficiente para que lleguen aviones de más de 100 pasajeros, de los aviones que van a Ayacucho, que son como de 180, 170, 120 pasajeros de capacidad, y eso no sería complicado. Además, me comentaba de que hay unos equipos de maquinaria pesada que precisamente trabajaron en el asfaltado y muchos detalles del aeropuerto, están en San Jerónimo. Y esos mismos equipos, esa maquinaria pesada, podría utilizarse para el tema de la ampliación, que podría ser paralelo, esperando que lleguen los equipos y los otros detalles, y eso no sería muy complicado. Estamos hablando de 1000 metros. Si se hacen carreteras asfaltadas, es verdad que en otras condiciones, incluso nos indicaba que el ancho debe ser 60 metros de la pista, 60 metros de ancho, estamos hablando más 1000 metros de largo, no es demasiado grande. Si se hacen carreteras de kilómetros y kilómetros, como se hizo de acá a Ayacucho, de acá a Bancay, lógicamente que más tiempo, y eso sí hay, digamos, apoyo del gobierno regional, del Ministerio de Transportes, incluso las comunidades o los municipios tienen su maquinaria, y estoy seguro que incluso la empresa privada pudiera apoyar. Todos podemos una faena que sería histórico, como lo hacían nuestros papás, nuestros abuelos, cuando se aperturó el aeropuerto en la década del 60, fueron en grupo todos, solo con lampa y pico, y las esposas, las damas, apoyaban con la comida, con el agua, con el refresco, mientras que los varones hacían el trabajo para avanzar, y así se hizo el aeropuerto, como también se hizo el estadio. Muchos nuestros abuelos conocen, incluso algunos padres, han participado en esos trabajos comunitarios, en esas faenas,
y eso también se puede hacer una vez que se tenga ya el terreno respectivamente. Ojalá que esto se pueda dar y reiterar también el tema del aeropuerto. Es importantísimo la ubicación porque es único aeropuerto de Apurímac. Recordemos que Abancay intentaron hacer un aeródromo entre Abancay y Curahuasi, en la zona de la parte alta, terminando la subida, donde incluso hicieron un gasto bastante fuerte, han hecho movimiento de tierra, pero era inviable. Ya los especialistas habían dicho que no era un lugar para un aeropuerto porque tenía muchos vientos, había mucha neblina y era muy difícil. Acá lo que tenemos que hacer es de que el aeropuerto de Huancabamba sea ampliado y eso va a ser para muchísimos años. Si se hacen los 1000 metros más y se mejoran los equipos con equipo nuevo, se mejora el asfaltado, se hace el cerco perimétrico, eso va a tener para 50 o más años. Y eso va a generar muchísimo movimiento en todo sentido. No solo el fútbol, el desarrollo general, conociendo además que Apurímac tiene muchísimas minas que faltan explotar. Eso va a generar movimiento, va a generar también el turismo, de alguna forma también el comercio en general, porque mucha gente que viaja va a comprar, va a comer, va a visitar, va de repente a realizar inversiones. Hay muchas personas que van a lugares que tengan facilidades del transporte, en este caso, que es el avión, que es una facilidad de viajar, digamos, a Lima en 1 hora o menos. Esos aviones grandes lo harán en 50 minutos. Si Ayacucho hacen en 40, acá harán 10 minutos más, porque es relativamente cerca, como ellos van por el aire. Así que es un tema importante y mañana, gran expectativa. Desde ya también la invitación a todos, ir en forma organizada, llevar banderolas, llevar pancartas, hacer de repente, organizar eslogan, de tal forma que las autoridades que vengan del gobierno central sepan que nosotros necesitamos urgente el aeropuerto. Queremos en el menor breve plazo posible. No esperar los 8 meses, 10 meses, sino que sea de repente para junio, julio máximo. Y si fuese para mayo sería espectacular. Vamos con más comentarios, Andrés, son ya 10:20. Sí, John Fizz Yamoja nos dice, ¿por qué no se pronuncia el presidente de los Chancas? Para que nos saque de duda y nos explique dónde se pueden jugar los partidos. Y Javier Tristán nos dice, señor Milciades, buenas noches, buen programa. Sería bueno que puedan buscar una entrevista con el presidente de la comunidad de Winchos. Y yo creo que mañana sería un día interesante poder contactarlos, ¿no? Buscarlos. Imaginemos que van a estar ahí también presentes. Sí, por lo menos estarán alguien de la junta directiva o los mismos comuneros que no son autoridades, deben conocer, estaremos averiguando, preguntando, teniendo el teléfono, con eso ya tendremos una idea clara qué es lo que quieren estos señores tanto de Winchos como de Huancabamba. También me comentaba este señor que trabajó en Corpac que ellos quisieran también un pago económico. ¿Qué se podría negociar? Eso también no se puede descartar. ¿Cuánto es lo que quieren? Y eso se podría llegar a un acuerdo y de repente pagar en cuotas, no en una sola armada, porque sería mucho dinero. Así que son cosas que se puede resolver o de repente hacer una especie de canje. Ellos dan un terreno y de repente construyen en otro terreno algo que ellos quieren. También es una posibilidad. Así que estaremos atentos. Vamos con más comentarios. Sí, a ver, acá Johnny17 nos dice, el que nos escribía desde Madrid, nos dice saludos a la familia Medina de Vistalegre. Y nos dice que la ficha técnica del aeropuerto indica que el aeropuerto tiene categoría 4C, lo que implica que puede recibir como máximo aviones tipo Boeing 737 o Airbus 319. No es un tema de la pista que está suficiente, dice, para un 319 de LATAM. Y en el tema de Sky es la seguridad del aeropuerto, que no tiene cerco perimétrico ni planta de combustible, que sí requieren estos aviones. Bueno, es verdad, ¿no? Las aerolíneas que ahora mismo están mejor posicionadas en todo el país son LATAM y Sky. Sky, la más fuerte. Entonces, ellos, de lo que ha trascendido, es que ellos no van a poder, incluso cuando ya esté habilitado para vuelos comerciales, no van a poner un avión en Andahuaylas si es que no está completamente cercado del aeropuerto. Eric Guisado nos dice saludos Milciades desde Huacho. Ya pegado con tu programa, nos dice Eric Guisado. Un Gracias, saludo para Eric. Primo VI nos dice el aeropuerto. Debe ser Eric Guisado. Guisado Moscoso, posiblemente. Primo de mis primos. Un fuerte abrazo para Eric. Un fuerte abrazo para Eric que nos saluda desde Huacho. Primo VI nos dice el aeropuerto de Ayacucho tiene 2.800 metros de pista según Google. Alonso Díaz. Ahí dice, o sea que el pueblo se saca del ancho aperturando el aeropuerto.
Ahora está concesionada una privada que no le importó al menos hacer mantenimiento. Ahora regresan a manos limpias, llevarse ganancias, nos dice. Las ganancias propongo que Huancabamba y Huincho sean accionistas del aeropuerto. Bueno, eso es inviable, ¿no? No sé. La parte legal, creo que O sea, de la parte legal es muy complicado. Pero bueno, mañana yo imagino que nos van a dar más información justamente en la presentación. Seguramente van a exponer detallado la situación, el estatus actual del aeropuerto, de la situación de los terrenos. Y yo creo que mañana vamos a tener más luces. Juan Carlos Quispe nos dice: saludos, señor Melciades de Lima. Entrevista al presidente Chancas. No quieren hablar, estamos intentando, pero parece que quieren tener ya la mayor cantidad de contrataciones para ya dar a conocer ya los detalles de la pretemporada, que solo Darío Peralta dijo que podía ser los últimos días de diciembre o los primeros días de enero. En mi opinión es muy tarde. Ya los equipos en este mes, la mayoría van a ya comenzar, como hemos indicado, Melgar, la U también va a ser en estos días, Alianza la próxima semana, Cristal también, y ya se vienen los partidos, incluso el sorteo posiblemente sea en las próximas semanas para el fixture. Y ese día conoceremos dónde debutará los Chancas. Jugará de visita o de local en Puno o Juliaca. Esto está definido. Los 3 estadios que presentó la dirigencia de los Chancas para ganar tiempo, porque también tiene que haber una inspección de parte de la federación, son los 3 estadios que hemos indicado. El estadio Guillermo Briceño Rosa Medina de Juliaca, que tiene una capacidad más o menos para 25.000 espectadores, que tiene iluminación artificial, que está en muy buenas condiciones. El terreno de juego tiene camerinos para árbitros, tiene camerinos para el VAR, para los equipos, para el tópico, para el dosaje, digamos, del antidoping, todo lo que exige la federación y de repente algunos pequeños cambios que se podía resolver sin problemas, porque al jugar los Chancas en ese estadio se va a pagar un alquiler que normalmente es 5% de la taquilla. El otro estadio también está súper nuevo, que es el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano allá en Puno, que tiene capacidad para 22.000 espectadores, tiene 3 tribunas, pero de 2 pisos, 3 tribunas y acabados de lujo. Parece un estadio europeo de la Champions, el estadio de Puno. Entonces son los 2 estadios. En el tema de la altura no hay nada que ver. Lo que dicen las bases de la federación es de que tiene que estar en la macro región sur. Y como hemos indicado, Ayacucho no está en la macro región sur. Ayacucho está en el centro, juntamente con Junín, con Huancavelica, con Huánuco y con Cerro de Pasco, mientras que el sur está integrado por Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua. Madre de Dios está en la zona oriente. Así que eso está claro, no es que no quiera que los Chancas jueguen en Juliaca, sino dónde podría jugar, porque si la región sur no incluye Ayacucho, así que es ese tema. Y ahora lo que preocupa en el tema de los Chancas es que la dirigencia, como ya hemos comentado al inicio, no está avanzando con las contrataciones. Faltaría más o menos 11 jugadores para llegar a los 25. 11. Está faltando delanteros. Ya la defensa creo que ya más o menos está definida. Tenemos 2 arqueros, hay varios defensas, con Santillán, con Chávez como marcador izquierdo. Back centrales está Ederson Mogollón, Carlos Gamarra, también está el Luján, José Félix Luján, que es en esa ubicación. En el medio campo tenemos a Rudy Palomino, además Robles, Abel Casquete, Diego Temoche, Osiro Takuchi también, que juega un poquito adelantado. Y adelante, el único que está hasta el momento sería Manzaneda. Y Casquete, ¿no? Casquete, que es un poco de extremo izquierdo, que más juega casi retrasado. Lo que nos falta es un centro delantero, o 2 delanteros, por lo menos 3 debe haber, porque siempre puede lesionarse, puede haber suspensiones. Y si es que se puede retomar a López sería interesante. Ya nos faltaría solo 2. Y también se habla de los argentinos. Además, hay que recordar que en la reunión que hubo de la federación se ha aprobado los 6 extranjeros, ya está definido. Ya se dio a conocer a los equipos que pueden contratar a 6 extranjeros. Esto significa que los Chancas le faltaría 5 jugadores extranjeros, porque ya tiene a Abel Casquete, que es ecuatoriano, faltarían 5. Y esperemos que esos 5 jugadores contratados del extranjero marquen la diferencia y sean titulares, porque como hemos dicho, no puede contratarse a un jugador extranjero para que sea suplente. No tendría sentido, porque los extranjeros ganan más, que siempre tratan de ganar o vienen con un sueldo alto, más que los nacionales. Ojalá que estos jugadores sean muy buenos y que hayan tenido el visto bueno, primero del profesor Basalar, que ha estado en Argentina, y también coordinando seguramente con los representantes de los jugadores y viendo los videos, pero a veces los videos son editados, solo lo mejor del jugador, y no sale cosas de repente, malos comportamientos o errores en la cancha, etc. Así que solo nos queda esperar. En esta semana ya debe estar completándose, porque ojo, esta semana, ya estamos hoy día 4,
el otro lunes ya es 11. Y si el equipo va a empezar ya a pensar en la pretemporada, tiene que estar con los jugadores completos. Además falta también para la reserva. ¿Quiénes van a estar en la reserva? Si los principales van a ser 25, por lo menos para la reserva igual unos 25 jugadores más. Y en eso sí tiene que apuntarse a los jugadores locales, que de todas maneras hay jugadores jóvenes rescatables. Bien amigos, son ya 10:30. Vamos a ver si tenemos más comentarios y reiterar la invitación para mañana. Tenemos que estar en el aeropuerto. Somos mucha cantidad, eso va a llegar en la prensa nacional, porque también siempre vienen periodistas a nivel nacional, y eso va a tener un rebote importante para que esto se agilice y se haga mediático, y eso creo que nos conviene para que el aeropuerto funcione cuanto antes. Vamos con Andrés. Sí, Abel Rivera nos dice, el campeonato empezará en febrero. Luchito Martínez nos dice, buenas noches a todos. Vi información en redes sociales de que no se va a jugar en el estadio de Juliaca ni de Puno. No, esa información no es oficial, así que hay que tener cuidado con lo que leemos. Licerio Espinosa nos dice, buenas noches, el aeropuerto de Andahuaylas no está concesionado por falta de saneamiento legal. Alonso Junior nos dice, Temoche debería jugar como defensa, marcador derecho, lo vi mejor que Martínez. Harold Navarro nos dice, ¿y por qué no el gobierno central o gobernador regional se hacen cargo de trasladarlos desde Ayacucho en vuelos de emergencia hasta Andahuaylas y vuelta? Ayacucho normal se ven los vuelos comerciales, dice. O sea, todo ese tipo de parafernalia, de gestión, de logística para traer un equipo pues es realmente inviable, ¿no? Y el costo es altísimo. El costo es altísimo, además operativamente ninguna entidad del Estado va a comprometerse a hacer un trabajo que realmente no es de su competencia, ¿no? Este es un campeonato que solamente lo rige la Federación Peruana de Fútbol, que está totalmente independizada del gobierno central, del gobierno regional. Entonces, cualquier tipo de ilusión que nos hagamos de vuelos charter, de que el gobierno regional ponga buses para traer equipos de Ayacucho, etcétera, es realmente irreal. Tenemos que ser un poco más serios a la hora de plantear eso, ¿no? Primo VI, ¿sería posible que los equipos de Cusco vengan por vía terrestre a jugar en el Estadio de los Chancas? Sí, probablemente, ¿no? Puede llegarse a un acuerdo en esa parte. Pero lo más probable es que terminen yendo a Juliaca. ¿Por qué? Porque al Chancas tomar la localidad en Juliaca, va a ser altamente probable que los jugadores vivan allá, ¿no? A tiempo completo. Entonces van a estar aclimatados a Juliaca, van a querer utilizar la altura de Juliaca, y es muy probable que toda la localidad se dé ahí en Juliaca. No, pero con lo de Cusco se puede llegar de repente a un acuerdo, porque Cusco, para viajar, por decir, si el equipo de los Chancas juega en Puno, de Cusco a Puno en bus también debe ser más o menos unas 6-7 horas de viaje, porque de Juliaca a Puno son como 1 hora. Y los equipos de Cusco podían venir a Andahuaylas en 7 horas o máximo 8. Claro, el tema es que los equipos de Cusco tendrían que aceptar esa excepción, ¿no? Claro, porque reglamentariamente no se podría. No, reglamentariamente no se podría jugar en Andahuaylas. ¿Por qué? Porque no hay un aeropuerto operativo a menos de 150 kilómetros. No, pero el equipo puede venir por tierra. Por más de que puedan venir por tierra, es antirreglamentario. Entonces, tendrían que aceptar los equipos de Cusco, ¿no? Ese es el tema. Si volvemos a la Liga 2, los equipos de Cusco el año pasado, cuando estuvo Real Atlético de Garcilaso, el anteaño, Cusco el año pasado. El año pasado Cusco Fútbol Club venía por tierra, porque no tenía sentido que ellos vayan hasta Lima, vayan a Ayacucho en avión, y de Ayacucho a Andahuaylas vengan 6 horas, cuando de Cusco a Andahuaylas son 8 o 7 horas. Eso también estaba reglamentado de que venían en avión, pero por la cercanía venían de esa forma, igual que el equipo en la Liga 2, en la Liga 2 no hay esa limitación del aeropuerto a 150 kilómetros, ¿no? Solamente en la Liga 1. No, precisamente, pero en el caso de los equipos de Cusco se podía llegar a un acuerdo. Por eso, se tendría que negociar con los equipos y ellos tienen que aceptar, ¿no? Y claro, eso es lo difícil. Porque los Chancas también es un estadio que está entre los 3 que ha presentado los Chancas, y si va a estar habilitado no habría ningún problema, porque repetimos, ellos para ir a Juliaca no van a ir en avión. De Cusco a Juliaca o a Puno van a ir por tierra, porque no tendría sentido irse hasta Lima todo el día y van a perder más tiempo en el aeropuerto esperando el vuelo, etcétera. Así que eso podría ser una salida. Ojalá que la federación pueda tocar ese tema, y serían 3, por lo menos los 3 partidos, si es que nos tocan en la apertura 1 o 2, serían con los de Cusco. Es una buena alternativa que podría darse. Vamos con más notas, a ver si tenemos más comentarios. Sí, a ver. Marcial Alarcón nos dice saludos cordiales desde Puerto Maldonado, gracias por la transmisión, saludos para mis paisanos andahuaylinos. Y Alberto Montaño nos dice, los equipos de Cusco viajarían Cusco, Lima, Juliaca en vuelo. No, imposible. Y por último, Whit Mandre nos dice, necesitamos un proyecto ambicioso por parte del gobierno regional, buscar una vía rápida de Bancay hacia el aeropuerto de Andahuaylas. Bueno, mencionando eso también, y la Liga 3 que va a tener
por lo menos ya han invitado, ¿no? Oficialmente Grau. a Grau. Eventualmente cuando hay aeropuerto y si es que digamos ese tipo de reglamento se llega a extender a la Liga 3, Abancay también tendría el aeropuerto cerca, ¿no? Acá en Andahuaylas. Hablando del gobierno regional, también esa persona que está conversando con mucha amplitud me comentaba que el gobierno regional tiene un buen ingreso, por lo menos parece que a partir de este año, con el tema de las regalías de las bambas, que es un dinero bastante fuerte, no solo para el gobierno regional, también para los municipios. Ellos podrían invertir de repente en el aeropuerto, pero en coordinación con el Ministerio de Transportes o Corpac, podrían dar facilidades, o de repente apoyar con maquinarias, combustible o de alguna forma para que esto se pueda agilizar, porque a veces el Estado demora en hacer estas obras, hay un proceso que tiene que licitar, tiene que estar en el presupuesto nacional, el Ministerio de Economía tiene que autorizar y ese es un tema burocrático que a veces demora mucho, y en eso el gobierno regional que tiene recursos y está en su jurisdicción podría realizar. Además, Percy Godoy es andahuelino de San Jerónimo y tiene que dejar algo para la historia. En el estadio ya se ha comprometido a hacer el estadio, eso ya está en proceso, ya están haciendo el expediente y eso podría comenzar el próximo año después de las lluvias hacia la construcción de la tribuna sur, pero lo que necesitamos urgente es el aeropuerto que se habilite. Y hablando del aeropuerto también el tema que se está tocando, parece que en algunos medios, de que para cada equipo que venga de Lima se tendría que alquilar un avión y el costo de esos alquileres es carísimo. Estamos hablando de $20,000, $15,000 y dependiendo de la distancia, dependiendo de la cantidad de personas que lleve y dependiendo cuánto tiempo estaría. Ya hemos comentado, si un avión viene, el equipo, digamos, de Lima, Andahuaylas, si juega el domingo, llegaría el sábado, digamos en la mañana. El avión tendría que quedarse sábado, domingo e irse el lunes, porque el partido siempre son en la tarde. 3:30 termina como las 5 o 6 y a esa hora no se puede salir del aeropuerto de Andahuaylas porque no está preparado para vuelos nocturnos. Tendría que viajar el lunes, eso significa que serían 3 días. Sábado, domingo y lunes, 3 días. ¿Cuánto cree que va a costar un avión eso es lo que tienen que entender, ¿no? El público en general tiene que entender que un avión no es como una mototaxi, digamos, en la que tú solamente cobras por el tiempo que lo usas, porque el avión, por el tiempo que está parado en tierra, está perdiendo mucho dinero. Claro. Entonces, al tú alquilar un avión privado, también tienes que costear el tiempo que ese avión está dejando de volar para otros vuelos, otros destinos, ¿no? Entonces, es alquilar un avión no solamente por el tiempo de vuelo que vas a utilizar, sino por todo el tiempo que ese avión va a estar parado esperando. Y la otra forma sería de que el avión venga el sábado, trae a los jugadores y se va vacío y regresa el lunes. Y eso sería otro costo, es prácticamente 2 viajes. ¿Y eso quién va a asumir? Es imposible que los Chancas pueda asumir porque va a estar con el presupuesto muy ajustado, porque pagar una plantilla, si el año pasado o este año se hablaba de cerca de 300,000 soles mensuales, solo en planillas, ahora en la Liga 1 calculo que debe ser el doble o más. Y a pesar que va a tener apoyo de la televisión, pero no va a ser suficiente porque los jugadores en la Liga 1 todos ganan en dólares. Y aparte hay que darle premios, la alimentación, el departamento, medicamentos, el traslado a los entrenamientos, las bebidas, etc. Así que es un tema bastante complicado. Y también estaban sugiriendo de que para que esto sea posible, el charter desde Lima a Andahuaylas, que en las entradas incluya un costo. Y las personas van a pagar, digamos, si hemos pagado 40. No, mucha gente sufriendo, es irreal. No van a pagar 80, 100 soles, es imposible. Y la gente no va a ir a todos los partidos con la misma asistencia. La hinchada andahuelina le gusta el fútbol, pero si hay equipos que de repente no dan mucho espectáculo, va a ir, pero no va a ir de forma masiva. Y lógicamente va a estar ya al margen los grandes equipos. Si viene Alianza, Universitario Cristal, lleno total, incluso los equipos de Cusco. Porque los equipos de Cusco, como Cinciano, que tienen mucha hinchada, vienen los de Cusco por la cercanía y muchos cusqueños que viven en Andahuaylas, de Abancay también podían venir de otros lugares. Así que la taquilla no siempre va a ser igual, como siempre, en cualquier equipo, a no ser que sea Alianza, Universitario, que casi siempre llenan sus estadios, pero en este caso dependerá mucho también cómo le va al equipo y si es que se juega en Andahuaylas. Pero como ya estamos asumiendo, las primeras fechas, calculo casi toda la apertura debe ser en Puno o en Juliaca. Hay que recordar que entre junio y julio se va a jugar la Copa Bicentenario, o creo que le van a poner otro nombre, mientras que la selección juegue la Copa América, que a propósito el 7 va a ser el sorteo de los grupos respectivos. Y en esas fechas, entre junio y julio, de repente se podría
jugar, como van a jugar equipos de segunda y de primera, podían ser los partidos en Andahuaylas, porque los de segunda podían venir dependiendo cómo se organice este tema. Y amigos, son 10 de la noche ya con 38 minutos. Reiterar nuestro agradecimiento a la Mansión Casa Hotel. Cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos, en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuela 270, frente al Parque Arguedas. También gracias a este aviso. Atención, se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes llamando al 980 70 1330 o en la misma dirección, Avenida Perú 395, o llamando al 980 70 1330. Un departamento. Y gracias también a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias y consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuela 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. Atención, mañana tenemos nuestro primer invitado. Andrés, si podías anunciar, mañana tenemos 10 en punto. Como nosotros empezamos 9:50, a las 10 debemos estar con una entrevista histórica. ¿Quién viene mañana? Sí, bueno, mañana tenemos la suerte y el agrado de poder entrevistar a Ramón Ferrari, jugador histórico. Ramón Ferrari Rodas. Ramón Ferrari Rodas, jugador histórico del fútbol andahuelino. Muchos de ustedes nos estaban pidiendo en los programas de las semanas pasadas que entrevistemos a jugadores históricos. Hemos podido contactarnos con Ramón Ferrari. Mañana va a ser la primera entrevista. Y el jueves vamos a tener a Germio Quiquiña, también un jugador histórico del fútbol andahuelino. Así es, Ramón Ferrari, yo lo conozco desde prácticamente que era adolescente. Y lo vi jugar en el año 1989, solo para adelantar lo que vendrá mañana. El año 89 él llegó a Ica, precisamente a la final nacional, el campeonato interescolar. Nosotros por motivo de estudios hemos estado en Ica y nos alegramos cuando vino el colegio Juan Espinosa Medrano, donde Ramón reforzó a este equipo, que era delantero rápido, goleador, un equipo que ya en su momento mañana vamos a tocar, con 2 refuerzos que venían de Abancay, y ahí empezó a aparecer con mucha fuerza. Tenía creo que 17 años. Luego ya jugó en los equipos de Talavera, Alianza Talavera, estuvo en ADU. Luego cuando se formaron los equipos para participar con el Municipal de Pacucha, Gigante del Cenepa, con los Chancas, también tuvo una lesión que lo sacó de una de las finales. Reforzó 2 veces al Garcilaso. Incluso mañana le vamos a preguntar, tuvo un ofrecimiento del Club San Agustín para jugar en la primera división. Y él no sabemos exactamente qué pasó. Mañana le estaremos preguntando. Tenemos fotografías que mañana lo estaremos exhibiendo, anécdotas y y también reforzó muchas veces Aldea, al equipo de Abancay, donde hizo historia, y al igual que Quiquiña, que vendrá el día martes. La próxima semana invitaremos también a 2. Quiquiña vamos a estar el jueves. No, por eso. Mañana viene Ramón Ferrari, el jueves Quiquiña, y la próxima semana vienen otros 2. Ya en su momento vamos a coordinar con ellos. Vamos a contactarnos y si tienen la disponibilidad de tiempo, estaremos entrevistándoles con un horario casi toda la hora, con todo detalles y donde la gente también puede hacer algunas preguntas y va a ser parte de la historia del fútbol andahuelino. Sí, la verdad muy contentos y ya para cerrar agradecer a los casi 200 conectados que hemos ido hoy. La verdad gracias por conectarse, es un horario bastante tarde, ¿no? La gente siempre nos pide que salgamos más temprano, pero por cuestiones de trabajo no podemos. Igual, como ya les comentamos, vamos a tratar de salir todos los días 9:50 por lo menos para ganar unos minutos. Y eso, ¿no? Pedirles que nos sigan apoyando con sus likes, con sus comentarios, con sus compartir y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas y que le den seguir y que le den follow a nuestro canal de Facebook, que también nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Así no se olviden de compartir en Facebook y también dar me gusta en YouTube y suscribirse, y eso es muy importante para nosotros para mejorar nuestro canal. Recién estamos empezando, de repente mejores equipos, el tema del audio y también hacer notas, de repente viajar a unas cercanas, y nosotros de todas maneras estamos tratando de que en el primer partido que le toque a los Chancas, si es de visita, si es de local, pero jugando allá en Puno, Juliaca, estaremos
en ese partido. Y si fuese con un equipo grande, sería mucho mejor. Si fuese Alianza, Universitario Cristal, o Cienciano, o Melgar, que son los equipos que están armando, lo mismo que Vallejo. Creo que este campeonato el próximo año va a ser muy intenso, muy competitivo, como en los últimos años se está dando. No solo los equipos de Lima, como Alianza, Universitario Cristal, Melgar. También este año ha hecho un buen papel el ADT, el mismo Garcilaso. Cienciano no estuvo como se esperaba porque hizo contrataciones importantes, pero a la hora de los partidos no sumó los puntos necesarios, y algunos otros equipos también empezaron a bajar en la segunda parte. Hay equipos que empiezan muy bien, pero a veces por motivos de lesiones o de que no han hecho buenas contrataciones empiezan a caer. Mientras que en el caso de Melgar fue al revés, empezó mal. Melgar empezó mal en la apertura, en el acumulado estaba muy lejos, pero en el clausura empezó a avanzar y estuvo cerca de poder llegar hasta la instancia final. Bien, amigos, ya estamos llegando a la parte final. Reiterar que mañana es el primer vuelo, después de mucho tiempo, de emergencia. Vendrá un avión posiblemente de la FAP, donde llevarán a alguien de acá, por lo menos alguien que necesite una evacuación a Lima, o solo vendrán de repente autoridades, y estaremos atentos. Debe haber unas palabras, debe haber un programa donde va a haber palabras de las autoridades, tanto de los que vienen de Lima, también de acá. Va a ser importante el gobierno regional, de las comunidades que den su parecer, su opinión, qué es lo que piden, tanto Huincho como Huancabamba, el mismo alcalde de José María Argueda, que es lo que engloba a estas comunidades, y el alcalde de Andahuayla de todas maneras, de repente de Talavera, el de San Jerónimo, el gobierno regional, los ministros, y de repente también vienen congresistas, o de repente da la sorpresa la presidenta de la República, aunque eso lo veo muy difícil por los temas políticos que siempre se dan, y ya estamos cerca al primer aniversario, que será el 7. Recordemos que asumió la presidencia el 7 de diciembre del año pasado Dina Boluarte, así que la invitación a toda la hinchada, organizarse, mañana estar presentes, es a las 9. Debe estar comenzando a las 9, extra antes de las 9. De repente va a haber algún retraso, ya tenemos que estar a las 9 y estaremos nosotros tratando de transmitir en vivo. Si no logramos transmitir en vivo, estaremos grabando todo y en la noche estaremos pasando un resumen o todo lo que se pueda, todo lo que sea de interés para nuestros seguidores. Bien, amigos, gracias por todo. Estamos ya terminando el día de hoy, la despedida de André Vargas. No, nada, gracias a los casi 200. Aprovecho para leer los últimos comentarios. Armando Espichán nos dice: Ramón es un crack. Y Rubén Moreno nos dice: vamos, Milciades. Un fuerte abrazo también a Armando Espichán, que atajó en Andahuayla como arquero, trabajó también con los equipos, estuvo en el fútbol profesional hasta hace poco con Binacional, estuvo en Cusco con Garcilaso, estuvo en Copa Libertadores, viajó a muchos países, conoció muchos estadios y tiene muchísima experiencia. Armando Espichán, quien creo que está en Andahuayla. Un fuerte abrazo y a nosotros nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Mañana todos al aeropuerto y ojalá que haya noticias positivas que sean alentadoras para que el equipo pueda jugar en Andahuayla. Mucha gente hemos estado escuchando que decían: tanto hemos luchado, tanto hemos hinchado, tanto hemos esperado este momento glorioso de que el fútbol andahuaylino esté en la Liga 1 y no podamos ver a nuestros equipos de local con los equipos rivales de la Liga 1. Pero lamentablemente son factores que nadie ha previsto de repente. Nosotros siempre decíamos el aeropuerto, pero las autoridades no le dieron importancia. Solo había pequeños comunicados, entrevistas, pero nada concreto. Recién ahora, recién con el tema del fútbol ha salido el aeropuerto. Y sabemos que el aeropuerto tiene 3 objetivos. Uno, que es el desarrollo integral de toda la región Apurímac, porque cuando el aeropuerto tenga vuelos, digamos, comerciales con aviones grandes, mucha gente va a venir de Abancay para Andahuayla, porque van a estar más o menos a 2 horas y media. Va a ser más barato y más cerca de Andahuayla hasta Lima, el vuelo es más rápido. También mucha gente vendrá de Aymara, de Chalhuanca, incluso de Antabamba, de Cotabamba. Los dirigentes o los dueños, los funcionarios de la empresa de la Bamba también se movilizarán por Andahuayla, si es que hay condiciones, si es que hay vuelos, que tengan más capacidad y el costo sea menor. Y todo eso, amigos oyentes, es importante. El turismo, la minería y de todas maneras el fútbol, que va a generar muchísimo movimiento a toda la región Apurímac y sobre todo Andahuayla. Bien, amigos, gracias por esta sintonía, gracias por seguirnos y nosotros regresamos mañana a las 9:50, donde estará Ramón Ferrari Rodas en estudios de Frecuencia Deportiva Andahuayla. Gracias, buenas noches, permiso, hasta mañana.